Yo cuando empecé a estudiar el nacionalismo lo hice, claro, para poder atacar con fundamento a Franco. En los años 40, cuando yo fui a la universidad. Y para mí fue un hallazgo, que no lo sabía, que el nacionalismo primero, el idealista, el de los filósofos alemanes, el de Herder, el de Fichte, era el mismo idealismo que exagerado o orientado hacia el aspecto de conquista del poder, había dado fundamento a los grandes proyectos nacionalistas de carácter político que habían conducido a los estados del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, en España como al franquismo, en Salazar, el salazarismo en Portugal, Adolfus en Austria. Así que es el nacionalismo la fuente de las dictaduras. Y que luego, estudiando ya con más atención el fenómeno comunista, soviético, más que comunista, también la derivación nacionalista fue la que permitió el triunfo momentáneo, durante 70, 80 años, el triunfo del comunismo o socialismo, lo llaman, en un solo país. Bien, al estudiar todo ese fenómeno tuve que ahondar muchísimo en la esencia del nacionalismo. A diferencia de un aficionado a la filosofía y a la política en España, que era un hombre que hablaba muy bien, escribía mejor que hablaba, que era muy brillante, y que en aquella época de ignorancia y de incultura, pues había estudiado, sabía el alemán como el español, había estudiado en Alemania, y España vino deslumbrando con su sabiduría a todo el mundo. Y que se ha convertido para mí en el principal obstáculo para vencer en las ideas dominantes hoy en España sobre el nacionalismo y sobre el separatismo y sobre el individualismo y sobre todo la idea y sobre la historia. Ese falsificador de todo lo que es serio y honesto en la filosofía, ese divagador, diletante, presumido, vanidoso, filósofo que llegó a decir él en una conferencia en Zúrich en 1947 delante de toda la élite intelectual europea después de la guerra última, de la guerra mundial, llegó a decir que él había hecho ver por un lado al propio Einstein las implicaciones que tenía el principio de la relatividad, pero eso no es lo de menos. Es que había descubierto a Heisenberg, el que descubrió el principio de la incertidumbre o la indeterminación, le hizo ver que su descubrimiento tenía trascendencia para la filosofía, puesto que destruía el principio de causalidad, de la relación causal, porque la incertidumbre... Bueno, este hombre que fue no abucheado, pero cuando dijo estas locuras, fue inmediatamente puesto en ridículo por que tomaron la palabra enseguida para responderle, diciendo que locura estaba diciendo. Bueno, pues esto está publicado por su predilecto discípulo, Julián Marías, que lo traduce y está publicado en la edición Guadarrama, que reproduce todas las conferencias de la UNESCO celebradas a partir de 1947 en Zúrich, y sin darse cuenta que reproduce también parte de las críticas a Ortega, que son las más duras que he oído en mi vida, dirigidas a un filósofo intelectual. Bueno, pues hablo de porque Ortega, en la España invertebrada, dice que el separatismo catalán, como el separatismo vasco, pero estaba hablando del catalán, el separatismo, sí, del vasco, no son debidos no tienen su origen en Cataluña ni en el País Vasco, sino que derivan del carácter individualista del pueblo español, que como es individualista, pues cuando no tiene una empresa exterior a la que llamó proyecto, cuando no tiene un proyecto imperial, como fue la conquista de América, al volverse sobre sí mismo y no tener un proyecto ninguno, se vuelve cainista, enemigo uno de otro, y ya quieren separarse porque no hay unión ninguna. Entonces explica que el problema catalán es culpa de los españoles, no de los catalanes, no de los nacionalistas catalanes. ¿Por qué hace Ortega? Porque Ortega no ha estudiado a nadie de los nacionalistas, y que incluso participando Ortega de la idea subjetiva de nación, porque hay dos ideas de nación, la histórica o bien llamada objetiva, o bien la subjetiva, que hace depender la nación de la voluntad de sus nacionales.
Y eso, como es absurdo, es una cosa romántica, fue construida por los románticos alemanes, una idea romántica nada más, que fue útil cuando se plantearon el tema de las nacionalidades con Lamartine, en la época de las nacionalidades, pues sí tuvo su utilidad, pero que aplicado a la teoría del Estado, diciendo que la nación es un proyecto, eso es una idea que en España triunfa por la ignominia y la incuria intelectual de Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es el enemigo, el número uno, el que ha deformado toda la cuestión política en España, el que toma como modelo del político a Mirabeau, el hombre más corrupto de la Revolución Francesa, que actuaba a sueldo de la monarquía, con un sueldo en luises de oro. Este es el político ideal para Ortega. Y en lo que estamos hablando ahora, que voy a Podemos, viene el proyecto, es Ortega, el que concibe a la nación como un proyecto sugestivo de vida en común. Bueno, yo he dicho, eso puede ser un proyecto para un matrimonio iluso, que creen que el proyecto subjetivo de vida en común dura toda la vida. No sabe que depende del amor y de la lealtad, pero no proyecto.